Vamos a hacer hoy un análisis desde el punto de vista histórico para encuadrar dónde se da precisamente la discusión histórica y, por qué no decirlo, la lucha por el derecho a la salud. Entonces vamos a tener un primer contexto, que vuelvo y repito, es un contexto histórico, pero a la vez de ser un contexto histórico tiene que ver cómo el sistema de salud y la protección social es la principal configuración de lo que hoy llamamos, y que también es un proceso evolutivo histórico, Estado social de derecho. Vamos a ver la relación entre el modelo estatal, que es ese Estado social de derecho que aparece en la Constitución del 91, pero enmarcada en las luchas históricas para conformar ese Estado, y cómo la conformación de los sistemas de salud y protección social fueron fundamentales en un momento para que hoy hablemos de Estado social de derecho. Y a la vez vamos a hablar de cómo en un Estado social de derecho se tiene que garantizar un sistema de salud que precisamente dé garantías para el acceso efectivo de todos y todas al derecho fundamental a la salud. Pero esa es una discusión que tenemos actual en Colombia, pero que hace parte de las discusiones históricas que a nivel mundial se han dado respecto de los sistemas de salud y la conformación a partir de las políticas sociales de lo que hoy conocemos como Estado social de derecho. Muy rápidamente vamos a llegar precisamente a la discusión que se da en la coyuntura de 1991 con la nueva Carta Política, que es la Carta de los Derechos. Y a partir de ahí vamos a ver la evolución, que es una evolución también sociopolítica y jurídica, en la cual hay diferentes actores que entran en su conjunto a incidir para que hoy estemos sentados en este auditorio y estemos en el país hablando de una reforma a la salud. ¿Y por qué esa reforma a la salud tiene como eje principal garantizar el derecho fundamental a la salud para todos y todas? Esa es una discusión, vuelvo y repito, histórica, pero vamos a poner un elemento fundamental dado lo que hoy están diciendo los medios de comunicación, o por lo menos los medios hegemónicos, porque los medios de comunicación hace ni siquiera unos años, hace unos meses, estaban denunciando la inoperancia del sistema de salud, estaban denunciando las fallas especialmente de ese engranaje que hay en el sistema de salud colombiano hoy, que son las EPS. Hasta hace muy poco tiempo estábamos en el año pasado, a mediados del año pasado, se había desatado un escándalo en el cual todos los medios de comunicación estaban denunciando el robo de más de 1,2 billones de pesos actual, en el cual la Fiscalía General de la Nación había abierto un proceso contra varios EPS y directivos de EPS. Y de pronto, de un momento a otro, aparece la reforma y desaparece la crítica aguda de los medios de comunicación, por lo menos los hegemónicos, sobre el sistema de salud y específicamente sobre las EPS. Entonces, vamos a arrancar con algo que encontré que me pareció muy peculiar, y es, porque también hay que hablar aquí en este foro de la necesidad de periodismo investigativo. Inclusive una de las propuestas que tengo es hacerle un homenaje a Juan Gozaín, que es uno de los grandes periodistas que ha dado este país y que dedicó parte de sus columnas a hacer una crítica al sistema de salud. Y hay una columna de Juan Gozaín, y por eso digo, esto no es un debate de hoy, porque lo que han querido mostrar es que hay una crisis que se genera por la reforma, lo cual no es cierto, pero voy a arrancar con esta columna porque nos genera una bisagra entre la historia de la lucha por el derecho a la salud y el presente de la lucha por el derecho a la salud. Esta columna de Juan Gozaín se llama curiosamente "Así se robaron el sistema de salud de los colombianos". La voy a leer textualmente para que no haya lugar a que estamos haciendo interpretaciones. Es una columna del 23 de marzo del año 2012, o sea que estamos hablando que ya tiene 11 años. Y dice el periódico El Tiempo en su subtítulo: Juan Gozaín hace un crudo repaso de las lacras, miren que es el titular del Tiempo, ¿no? Las lacras que llevaron al sistema a un estado agónico. Repito, 23 de marzo del año 2012, Juan Gozaín nos dice: hay que decirlo sin anestesia, el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia. En Villavicencio, un niño que hoy tiene
2 años, a los 6 meses de edad sufría de un tumor en la vista. Caprecom, paréntesis, hoy liquidada porque se la robaron, y en donde hay involucrados muchos políticos que hoy critican la reforma a la salud. Empresa a la que estaba afiliada dilató el tratamiento y, pese a la urgencia advertida a tiempo por los médicos, se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenir sin costo por su cuenta y riesgo, pero era demasiado tarde. El niño quedó ciego, a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom. Continúa Juan Gosaín diciendo, en Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba 8 meses rogando a Saludcot, hoy liquidada porque se la robaron, que le diera una cita con el doctor. Esa misma noche en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía 3 días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral. ¿Qué es lo que está sucediendo? Perdón. ¿Qué es lo que está sucediendo con los recursos de salud? Se pregunta Juan Gosaín. ¿Qué es lo que está sucediendo para que en solo 6 meses, entre enero y julio del año pasado, se presentaran ante las autoridades 60,000 reclamos contra las empresas de salud? Hoy, entre lo que está en la Supersalud, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y muchos otros entes, hay muchísimas más quejas acumuladas en estos meses que van de este año. ¿Quién sabe cuántas víctimas más ni siquiera se toman el trabajo de protestar? Y ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse. Lo que está pasando en el sistema colombiano de salud se reventó. Lo que está pasando es que el sistema de salud colombiano se reventó en pedazos. Resultó fallido. Las razones son varias, pero todas giran alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la politiquería. Se aliaron con la voracidad económica de unas cuantas empresas privadas y con la podredumbre que campean las oficinas públicas. 38 billones por año. Desde que se estableció el sistema hace casi 20 años, recordemos que esta columna es del 2012, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie atiende a los afiliados. Los médicos tienen que trabajar por honorarios de indigencia. Los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios, clínicas, odontólogos, empresas de radiología. El sistema no resiste una reforma más. Es un régimen insostenible. Y este párrafo es muy peculiar porque miren lo que está diciendo en ese momento, que a lo largo de todo este tiempo, el Ministerio de Salud ha hecho medidas transitorias. En estos días con el viceministro Martínez analizábamos 14 medidas transitorias. Todas las 14 lo que hacían era simplificar las medidas financieras para que las EPS pudieran cumplir. O sea, el Ministerio de Salud se había convertido en un soporte para flexibilizar los requisitos financieros de las EPS. No era un ministerio que estuviera pensando en los pacientes, sino en cómo le daba un soporte cada año para que las EPS pudieran cumplir y no tuvieran que ser liquidadas. Y aquí Juan Gosaín lo coloca en los términos de se pasen pañitos de agua tibia, porque es obvio desde la salud o desde la matemática que si yo me armo requisitos, lo que estoy haciendo es mediocrizando más el servicio de salud. Entonces sigue Juan Gosaín y dice, en Colombia la salud mueve cerca de 38 billones de pesos. Hoy sabemos que vamos a mover más de 90 billones de pesos. La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los 2 regímenes que operan en el país. El contributivo, en el que los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención,
y el subsidiado que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres. Entonces se escandaliza Juan Gosaín porque en el 2012 habían 38 billones, hoy hay mucha más plata, porque cada año lo que decían es la UPC no me alcanza. Y hemos ido aumentando, 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 y podríamos seguir aumentando los recursos, nunca les va a alcanzar. Y ya Juan Gosaín nos va a decir por qué. Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. Estamos hablando aquí de las prepagadas. El resto, unos 11 billones anuales, los aporta la nación, los departamentos, los municipios, es decir, todos los colombianos que pagan impuestos. ¿Qué nos está diciendo Juan Gosaín aquí? Nada más y nada menos que lo que ha repetido la ministra últimamente. Los recursos de la salud son 100% públicos. Aquí no hay plata privada, como se ha querido hacer ver. Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los deja en manos de unas compañías llamadas empresas promotoras de salud, que son el origen de nuestras desgracias. La paradoja más grande y más dolorosa es esta. Nunca antes habíamos tenido tantos recursos para la salud de los colombianos, pero nunca antes el sistema de salud había estado en una situación financiera tan crítica. Aquí vamos. Que se me escuadra el computador. En Colombia, listo. Pensando en los 38 billones de pesos, hay que comenzar a preguntarse, ¿por qué con semejante chorro de plata la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan? Si ese es su derecho y ese es su dinero, ¿por qué clínicas y hospitales con esta cantidad de recursos, dice Juan Gosaín, están en crisis? Y hoy, pues, esa reflexión continúa. Miren ustedes, ¿por qué con más de 90 billones de pesos tenemos que sacar un campesino con un costal de una vereda porque no hay una ambulancia, no hay una camilla? Bueno, tenemos, como lo ha dicho la ministra en múltiples ocasiones, más de 300 municipios donde en la zona rural ni siquiera hay un puesto de salud. Cobran, pero no pagan. La respuesta es simple, pero aterradora, porque no les pagan los servicios que prestan. Según un balance que tengo en mi poder, las empresas promotoras de salud, algunas compañías de seguros, el gobierno nacional, más municipios y departamentos les deben al conjunto de instituciones hospitalarias una cantidad que se acerca a los 10 billones de pesos. Hoy, esa cantidad que le deben las EPS a las instituciones de salud, las que prestan los servicios de los que habla aquí Juan Gosaín, es cercana a los 23 billones de pesos. Podemos ver cómo desde el año 2012 hasta hoy, todos los problemas que está desnudando Juan Gosaín en su crónica, no solo no se han parado, no solo se han atenuado, sino que han crecido exponencialmente, al punto que en 11 años ya doblamos la cantidad, y más que doblamos la cantidad de billones que le deben a las empresas prestadoras de salud. A la fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las famosas EPS adeudan cerca del 60%. Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a hospitales que los acogen. El Estado, incluyendo la Nación, municipios y departamentos, deben otro 17%. Para ser rigurosamente exactos, el 17,2%. El resto corre por cuenta de numerosas entidades de diversa índole. Algunos de esos compromisos tienen más de un año de atraso y después los enfermos alterados por tantos atropellos vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras. Hospitales en quiebra.
Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. Conseguí la lista de los 5 más afectados y de la suma que les estaban debiendo hasta hace 3 meses. En diciembre del año pasado, 3 de ellos son de Medellín. Primero, la Fundación Hospital San Vicente de Paúl de Medellín le deben 248.000 millones. Año 2012, todas estas cifras no las tengo actualizadas, pero obviamente son mucho mayores. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones. A la Fundación Clínica Valle de Lilí de Cali le deben 93.000 millones. Como podemos ver, aquí Juan Gozaín está diciendo, las IPS, que son quienes atienden a la gente en urgencias, en tratamientos especiales, en todo, están quebradas por el no pago de las EPS. Y a las EPS el Estado anticipadamente les ha enviado la plata. O sea, sus 23 billones, hoy no sabemos qué se hicieron. Clínicas públicas y privadas. Por eso en esta cruzada, porque logremos parar el desangre de los recursos de salud, deberían estar interesadas las clínicas, no solo públicas, sino también las privadas que están afectadas. Si no han desaparecido es porque los hospitales no se mueren de un día para otro, agonizan despacito. Pero si la situación actual persiste, la única alternativa que les queda es la más peligrosa de todas: reducir servicios, reducir personal y reducir costos para sobrevivir, es decir, acabar con la calidad en la salud, que es lo que ha venido sucediendo con muchas clínicas. Honorarios congelados. El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1.200.000 pesos. De algo tengo que vivir, me dijo. El otro día uno de sus pacientes lo demandó alegando negligencia profesional y le reclama una indemnización de 1.000 millones de pesos. Presionado por las empresas promotoras de salud que lo someten a humillantes procesos de negociación y que amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones, los médicos han tenido que aceptar año tras año que sigan vigentes las mismas tarifas del 2001. Así, un médico que recibe pacientes de la CPS es el único trabajador colombiano que devenga hoy los mismos honorarios de hace 11 años. Han perdido su poder adquisitivo porque el costo de la vida crece sin parar, pero su remuneración se mantiene invariable. Hoy estamos diciendo que cerca del 80% de las personas que trabajan en salud viven bajo condiciones indignas laboralmente. Como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes para tener más ingresos, los revisan a las volandas, uno tras otro, rapidito, como si por docena fuera más barato. Por esa razón, el tiempo de una consulta médica es cada día más breve y la atención más deficiente. Y esta es la aplicación de los sistemas de calidad a los sistemas de salud, en donde no se mide un médico por la calidad del servicio prestado, sino por el número de pacientes atendidos en el mejor tiempo posible. Esto, para hacer un paréntesis aquí, vamos a poner un caso más trágico, porque este fenómeno de el traslapo de herramientas comerciales a servicios sociales ha dado al traste no solo el sistema de salud, sino muchos otros sectores. Medidas de calidad basadas en números y resultados, la gestión por resultados, fue aplicada a las Fuerzas Armadas de Colombia. Por eso ustedes van a revisar que los ítems de calidad de las Fuerzas Armadas de Colombia, por la gestión por resultados, tienen unos enormes resultados exitosos desde esos requerimientos en los periodos en que se cometieron los falsos positivos. Porque era una gestión por resultados. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Combatir. ¿Cómo los miden? Por el número de muertos por mes.
¿Qué hacen los médicos? Atender pacientes. ¿Cómo los miden? Por el número de pacientes que atienden en un día. Es el mismo sistema. Y es precisamente la introducción de sistemas de calidad empresarial de una fábrica que se aplica a servicios sociales como la salud o la seguridad. Si quieren un análisis más profundo, hay un librito de Hannah Arendt que habla precisamente de los campos de concentración nazis como fábricas de muertos. Y habla de todo el proceso industrial con el cual los nazis organizaron los campos de concentración. Bien, seguimos con la columna de Juan Gosaín. Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que le reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario único que regule su relación laboral con las empresas de salud. Pero, en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de pesos. Hace 11 años les costaba 3. Entonces, si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista, ¿por qué cobran más? Si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente? Confieso que no me atrevo ni a pensarlo. En este momento, Juan Gosaín no conocía que Palacino construía canchas de gol con la plata de la salud de los colombianos. El naufragio de Caprecom. Veamos, abuela de pájaro, el caso de Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en este momento les deben 680 mil millones de pesos. Caprecom se está hundiendo en un lodazal de corrupción que la ha saqueado. ¿Cómo será de lucrativo manejar por dentro esa entidad que hace unos 3 años el gerente de un laboratorio de medicamentos que en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció para irse de subalterno a Caprecom con 12 millones de pesos? En el 2009, durante la alarma internacional por la epidemia de gripe H1N1, Caprecom compró 700.000 dosis del medicamento Tamiflu. Pagó 27.000 pesos por cada dosis. En el mercado internacional costaba 12.000 pesos. El sobrecosto fue del 225%. Tampoco ha sido posible saber hasta el sol de hoy cuál fue el proceso que hizo Caprecom para comprar 1.300 computadores. La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más llamados contratistas que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral. Hay casos en que Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas? Durante la primera ola invernal, que según el gobierno terminó en mayo del año pasado, Caprecom le cobró al Ministerio de Protección Social 390 millones de pesos por 13 brigadas sanitarias que debían haber hecho en los albergues donde estaban los refugiados de las inundaciones. La verdad es que tardaron tanto tiempo en organizar las brigadas que a los 9 meses, cuando por fin aparecieron, ya los damnificados no estaban en los albergues. En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, Caprecom presta servicios a 3 millones de personas en 820 municipios. El 80% del país, incluyendo las regiones más olvidadas como el Chocó, Guaviare y Amazonas, que no son rentables para la EPS privada, calculen el tamaño del desastre que se les avecina a esos colombianos. Uno de sus directivos, a pesar de mi insistencia, solo accedió a hacerme una lacónica declaración, una sola, con cara de desconsuelo me dijo: la verdad es que Caprecom se convirtió en la caja menor de algunos congresistas. Menor, a mí me parece que es la mayor. Las EPS privadas. Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema. Todos los días aparece una nueva forma de corrupción. Por ejemplo, dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el servicio de enfermería en casa, incluido en el plan obligatorio de salud.
Pero mañosamente le cambiaron el nombre, lo llaman cuidador en casa, que no aparece escrito en el plan, y eso les permite cobrar 2 veces el mismo servicio, una como auxiliar y otra como cuidador. Ya se han encontrado casos en que el sobrecosto por paciente llega a 5 o 6 millones de pesos diarios. Otro ejemplo que ilustra los extremos demenciales a que hemos llegado en materia de inmoralidad es el caso de la prevención de enfermedades, prioridad fundamental en cualquier país civilizado. En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente, a fin de que dicha empresa adelante trabajos de promoción y prevención de salud, en lo que en el enredado vocabulario del sistema se conoce como PIP. Se supone que las EPS reciben ese dinero que es del pueblo y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para sus tareas preventivas. Pero la verdad es otra. Solo le transfieren 140 pesos por paciente. Es decir, la empresa promotora de salud se queda con 1.525 pesos que no le pertenecen. Hagan cuentas por cada paciente. Uno se pregunta alarmado, si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su propio dinero, el que entrega a las empresas, y si la hace, ¿por qué no descubre el desfalco? ¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los directivos de las EPS privadas, a la hora de escoger hospitales para contratar servicios, lo hacen con aquellos que son de sus amigos, de sus familiares o de sí mismos, que es lo que hoy llamamos integración vertical. Fundan clínicas solo con ese propósito. Se ha comprobado que su calidad es inferior al promedio. Natural que así sea. No están hechas para salvar vidas, sino para ganar plata. Pero aquí no hay un gobernante que ponga el grito en el cielo y los meta en cintura, ni hay un juez que además de meterlos en cintura también los meta a la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al presidente de la República, por su parte, se le llena la boca anunciando nuevas reformitas del sistema, engañosas pastillas de placebo, como si esa colcha de retazos aguantara un remiendo más. Esta era la posición de Juan Gosaín y el reclamo que hacía el ministerio como periodista. Pero recordemos que en el año 2012 y hasta hace poco eran todos los medios de comunicación reclamándole al ministerio y a las autoridades que le pusieran freno a los abusos de la CPS. Sin embargo, aquí vuelvo y hago otro paréntesis. De un tiempo para acá se inscribe la reforma y hoy todos defienden a la CPS. Sigamos, ladrones en todas partes. La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan desde el principio. El sistema colombiano de salud no tiene una base de información unitaria, sino dos, una para las personas que pagan su contribución y otra para quienes reciben subsidios del Estado. El caos es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por atender a personas que ni siquiera existen. En septiembre del año pasado, dentro de las denuncias que hizo la Fiscalía, que luego fueron misteriosamente acalladas, la Fiscalía, el director anticorrupción de la Fiscalía denunciaba que uno de los casos más recurrentes que tienen a las EPS en DIUS es que están cobrando por los muertos y aparecen personas que murieron hace años en operaciones de alto costo. Esa fue la denuncia de la Fiscalía de septiembre del año pasado, de muchas otras modalidades de desfalco, ¿no? Epílogo con sugerencias, continúa la crónica de Juan Gosaín. Tras dedicarme varios meses a investigar esta realidad maloliente y después de consultar a tantos expertos, puedo repetir sin quitarme una coma lo que dije en el primer párrafo. El sistema colombiano de salud ha muerto, ya está podrido. Hay que enterrarlo, brille para él la luz perpetua. Quedan para fundar sobre ellas un sistema nuevo. Las siguientes reflexiones. 1. Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes. Mire la primera recomendación de Juan Gosaín, o reflexión de epílogo. Nos está diciendo
Y ojo con esto, nosotros somos el único país en el mundo que inventó una intermediación financiera a la que el Estado le paga por adelantado y ellos no trasladan los dineros donde deben ir, que es a los prestadores de servicios. Ahí, como buen caribeño, hace su chiste o chascarrillo con las prepago y las compara con las prepagos, simplemente dice que son menos complacientes. Segundo, dice Juan Gosaín, el desastre, como es natural, lo origina la manipulación de tanto dinero. Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado y no de los particulares. Yo temo que esta reforma a la salud la hizo Juan Gosaín, porque esto es el ADRES. Y lo anterior que decía es el sistema de información. Tercero, hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. ¿Sí ven? Sigue Juan Gosaín definiendo la reforma a la salud de la doctora Corcho. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que lo atienda. Cuarto, es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en general reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Todo lo que estamos hablando de formalización laboral y de dignidad de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Dicho con franqueza, que los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa. Antes de subir a esta charla, por no llamarlo conferencia, antes de subir a esta charla, estábamos viendo el tema de los médicos en el Chocó, que todos los años les retrasan los pagos y ya en su desespero están al punto de hacer un paro y dejar sin salud todo el departamento. ¿Quién les debe la plata? Quinto, prosigue Juan Gosaín, en el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga. Sexto, el sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención, la atención es el complemento. Y me detengo en este sexto punto de Juan Gosaín, porque es precisamente y condensa perfecta y magistralmente lo que hemos puesto en la reforma del sistema preventivo, predictivo, para que la gente no llegue a un hospital ya cuando está en un estadio de un cáncer o una enfermedad, sino que con la prevención se logre a tiempo salvarle la vida. Y por último, nos dice Juan Gosaín, hablando acá, para mis adentros, yo pido algo que no depende del gobierno, sino de Dios, que un milagro le devuelva la vista al niño de Villavicencio. En este momento, su madre está pidiendo limosna para comprarle los implantes de órbitas oculares, lo que se conoce como cristales para rellenar cuencas. Pero como no todo hay que dejárselo a Dios, también pido que un juez castigue a los culpables. Termino aquí porque me parece que ya estoy exigiendo demasiado. Salud y justicia al mismo tiempo. Juan Gosaín, año 2012, y quería comenzar con esto para hacerle un homenaje a Juan Gosaín, porque creo que hace muchísima falta el periodismo que hacía y que ejercía Juan Gosaín, y que lastimosamente pues hace rato ya no está con nosotros, pero al ver los medios de comunicación todos los días, uno sí que extraña periodistas como Juan Gosaín. Entonces quería arrancar con esta columna, que la rescaté ahí buscando, porque es muy diciente para la reflexión en que nos encontramos. Y les decía que hoy vamos a comenzar con una reflexión histórica de dónde viene esta discusión. Y es que lo que conocemos como Estado Social de Derecho es una evolución de los estados bienestar, que son los modelos estatales que surgieron de la crítica al liberalismo clásico. Por eso la discusión es una discusión política histórica. Y muy rápidamente me voy a tomar aquí
podemos decir, el atrevimiento de hacer un resumen muy comprimido, porque no es el tema de esta charla, pero sí es bueno que tengamos la base de la discusión histórica, política, y es que cuando se instauran los estados liberales después de la Revolución Francesa, el liberalismo, que comenzó con un concepto de libertad muy amplio y humanista, se fue en un proceso en el cual el liberalismo surge al lado del capitalismo, se fue permeando la libertad al punto de ser reducida a libertad económica. Entonces, cuando hablan de libertad, los liberales clásicos, hoy llamados neoliberales, están hablando de libertad económica y han reducido un concepto tan amplio y tan potente como libertad a libertad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que ser puesto a manos del mercado. El concepto del modelo liberal clásico no acepta que el Estado se meta con el mercado. Y por eso se llamaba Estado, policía o gendarme. En la medida en que decían, el Estado tiene que dedicarse a cuidar al mercado. O sea, ejercer una función de policía, pero no se puede meter en las relaciones del mercado. Entonces, con ese concepto se fueron fundando los estados liberales de la mano con la evolución del capitalismo. ¿Y eso en qué derivó? Pues, para no hacer largo la discusión, simplemente les pongo dos fechas históricas que nosotros conmemoramos. Una de ellas la vamos a conmemorar ahorita, este lunes de fiesta, y es el Día del Trabajo. ¿Por qué se conmemora el Día del Trabajo? Por los estados liberales, porque los estados liberales, bajo la premisa de que en la libertad económica, la libertad del mercado, las relaciones humanas van a empezar a volverse armónicas y el Estado no debe intervenir las relaciones económicas. Al implantarse esa visión, lo que sucedió es que unos pocos adquirieron ventajas, montaron las fábricas, venían de heredar el poder colonial y sometieron a los trabajadores. ¿Y lo sometieron a qué? A sus relaciones de costo-beneficio. Entonces hubo un momento en que algunos empresarios dijeron, mis trabajadores vienen 8 horas diarias, para que produzcan más les voy a hacer venir 10 horas diarias. Y les pago 1.000.000 de pesos, ahora les voy a pagar 700.000 pesos. Y empezaron a ahorrar costos y a aumentar tiempo de trabajo. Al suceder eso, pues obviamente había una fila de gente porque hay desempleo pidiendo que trabajaban bajo esas condiciones. Hoy, por ejemplo, si el Estado no interviniera la economía, pues en las empresas podrían hacer lo mismo. Es decir, voy a pagar la mitad y van a trabajar más horas diarias, y si no les gustan, váyanse, en que tengo un mundo de gente desempleada que viene a trabajar por eso. Es un poco, ese ejemplo sirve porque miren que el 1 de mayo, en reacción a lo que había generado el Estado liberal, lo que los trabajadores salieron a protestar en Estados Unidos fue la consigna de los 3 ochos, que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño. Un mínimo sobre el cual discutir las relaciones laborales. Como sabemos, el 1 de mayo esa manifestación fue reprimida violentamente por la policía y hubo varios asesinados en la marcha, que son los mártires del 1 de mayo, donde se conmemora en todo el mundo, menos en Estados Unidos, el Día del Trabajo. Pero ahí podemos ver lo que significa un Estado liberal, y es el Estado no se mete a regular relaciones laborales, ni se mete a regular condiciones de trabajo. Y la otra fecha que quería traer acá, que también conmemoramos, es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Realmente se llama el Día de la Mujer Trabajadora, pero después la palabra trabajadora la borraron, quedó el Día de la Mujer, y mucho empezó a perder el sentido. Pero lo mismo, mujeres trabajadoras sometidas a largas jornadas de trabajo, a salarios de hambre, no podían ver a sus hijos, y se levantan en una fábrica, y la fábrica es, ellas son encerradas y se le prende fuego a la fábrica en un incidente donde mueren quemadas. Por eso conmemoramos el Día de la Mujer. Pero cuando vemos la fecha histórica, esas dos manifestaciones hacen parte precisamente de
las condiciones históricas que dieron a que el liberalismo clásico fuera replanteado, junto luego a la aparición de las políticas sociales, que arranca ahora sí la discusión de los sistemas de protección social. Entonces, Alemania, que es cuna del capitalismo y donde se pensaba que las ideas en su momento de quienes empiezan a estructurar lo que es la propuesta contraria al capitalismo, que luego se materializa en la Unión Soviética, paradójicamente, Carlos Marx escribe es para el norte de Europa, ni siquiera para países como España. Luego, cuando Marx se da cuenta que en la Unión Soviética, en donde hay un sistema feudal, donde la mayoría de las personas son campesinas, donde no hay revolución industrial, en su segunda edición de Capital se toma el trabajo de decir, yo no estoy escribiendo para ustedes. Bien, entonces arranca la discusión y ahí empezamos a ver los sistemas de seguridad social y el derecho a la salud. Porque todas estas poblaciones están exentas de servicios sociales. Entre otras cosas porque en un sistema del liberal clásico, hoy que se ha reencauchado a través de lo que llamamos el neoliberalismo, el Estado no tiene por qué cumplir funciones sociales, ni de educación, ni de salud, ni de nada. Ni se tiene que meter en la economía. Es más, el neoliberalismo contemporáneo es más, y si ustedes escuchan o ven, por ejemplo, en Estados Unidos se privatizó el ejército. Ya no tienen ejército público, tienen mercenarios, son empresas privadas que van a hacer guerras como la de Afganistán. Aquí estamos en la discusión, hasta hace unos años se planteó y queda latente de si privatizamos las cárceles. Entonces, ni siquiera la función de Estado, policía o gendarme que nos vendían en ese tiempo hoy sobrevive. Hoy quieren privatizarlo todo. Y hay una apuesta ahí política por eso. Bien, entonces arrancan las discusiones, entonces aparecen en Alemania. En Alemania todo el mundo dijo, no, los sindicatos, los movimientos, aquí va a haber una revolución y en Alemania vamos a tener el primer Estado socialista. ¿Por qué no sucedió eso? Porque en Alemania Bismarck, el primer ministro, saca una política de protección social para los trabajadores. Y con eso apacigua los ánimos. Pero tenemos un primer antecedente de una política de protección social en salud, de protección social para la tercera edad, de protección social para las personas en condición de discapacidad, que nace ahí en ese proceso de construcción de eso. Luego tenemos otro antecedente muy importante para nosotros, que es la depresión que se genera en 1928, la caída de la bolsa. Entonces, en países capitalistas, especialmente Estados Unidos, viene una gran depresión. Eso afecta, obviamente, los precios de los productos, escasez de la carne. Ahí, como dato anecdótico, nace Popeye, porque el gobierno tiene que sacar una propaganda para que la gente consuma espinaca para reemplazar la carne que no hay. Entonces, Popeye es una caricatura que cumple esa función, pero lo importante es que en ese momento en Estados Unidos, todo el mundo, en el mundo dicen, Estados Unidos va a ser bolchevique, porque la situación es tan grave que ahí van a triunfar esas ideas. ¿Qué sucede? Está de presidente Franklin Delano Roosevelt. Paréntesis aparte, es un tipo que tiene poliomielitis, entonces ha estado toda su vida en una silla de ruedas y desde una silla de ruedas fue 4 veces presidente de Estados Unidos, superó la Gran Depresión, ya lo vamos a ver que es el tema que me compete, y derrotó a Hitler junto a los aliados. Un poco lo menciono porque tenemos todavía mucho que aprender de la visión de las personas que tienen condición de discapacidad, entre paréntesis, que uso ese término para que me entiendan, porque hoy se les llama de habilidades diversas. Bien, pues Franklin Delano Roosevelt tiene un asesor, un inglés, se llama Keynes, y ellos diseñan una política pública que se llamó el New Deal o el Nuevo Trato, que es una política pública para hacer frente a esa gran depresión y que básicamente ¿en qué consistió? Dijo, tenemos unos sectores que han acumulado mucho capital y eso ha distorsionado el capitalismo mismo, entonces vamos a sacarles capital y a redistribuir ese capital. ¿Cómo le sacamos capital? Lo sacamos a través de impuestos. ¿Y cómo redistribuimos ese capital? A través de grandes obras y de empleo bien pago.
Y ahí sale una reflexión muy importante de ese proceso de Estados Unidos. Pues por eso entendemos por qué los colombianos van a lavar baños a Estados Unidos, pues porque le pagan más a una persona que lava baños en Estados Unidos que a un médico aquí en Colombia. Entonces, generó un círculo virtuoso porque ya el capital no quedaba en pocas manos acumulado, sino que se distribuía entre muchas personas y todas esas personas que ahora sí recibían un pago justo, digno, y pues esas personas alimentaban las nuevas empresas que se generaban. Entonces ustedes ven, por ejemplo, bueno, de pronto la gente joven no me va a entender el ejemplo, pero lo he hecho igual. Ustedes ven que un campesino en Colombia es un pobre persona, deprimida. El término campesino en Colombia es peyorativo, partan de ahí. Y los tipos allá, sin salario, sin nada, ya ni que en el campo no podemos hablar ni de salario justo porque no hay. Jornales en condiciones precarias. Un campesino en Estados Unidos son los duques de Hazzard, para quienes se vean la serie. Tipos con ranchos, carros de carreras y todo esto. Entonces, esa fue la gran, digamos, revolución que hace Franklin Delano Roosevelt, el keynesianismo, que es hay que redistribuir riqueza, porque si muchas personas tienen riqueza, esas personas a su vez generan un ciclo económico de consumo. Y las fábricas y el capitalismo mismo funciona. Nuestro capitalismo está enfermo porque el capital está concentrado en pocas manos. Y parte de eso, obviamente, es los sistemas de salud que se tenían que asegurar para la población y de protección social. Entonces arrancamos con todo eso y todo el siglo XX lo que se desmontó fue el sistema liberal clásico. Luego a finales de los 70, entrando a los 80, esas ideas de que el Estado no debe intervenir en la economía, que debemos privatizar los servicios sociales, que el Estado debe ser mínimo, esas ideas volvieron a resurgir y paradójicamente resurgen en América Latina a través de las dictaduras en Chile de Pinochet. Pinochet lo que se impuso a sangre y fuego fue las políticas neoliberales. Eso fue lo que le impusieron al pueblo chileno, dado que había ganado un presidente de corte socialista como Salvador Allende. En el 73 lo que se impuso con la invasión norteamericana y el ascenso de los militares al poder fue un modelo económico que se llama el neoliberalismo. Por eso el asesor de todo el proceso, los asesores de ese proceso fueron la Escuela de Chicago. Y el otro país, en 1976, donde se imponen modelos liberales, Argentina con Videla. Esas son las dos primeras experiencias. Luego viene Margaret Thatcher en Inglaterra y luego viene Ronald Reagan en los 80 en Estados Unidos. Y el desmonte del nuevo trato keynesiano que había hecho Franklin Delano Roosevelt. Por eso, cuando vemos el sistema de salud norteamericano, cuando vemos la privatización inclusive del ejército y toda la crisis que hoy tiene los Estados Unidos, pues es fruto de ese desmonte, que cuando viene el presidente Obama y ahora el presidente Biden, lo que están haciendo es tratando de recuperar lo poco que tenían de ese proceso. Les recomiendo mucho para que entiendan, estos son temas muy gruesos, pero es la discusión que está de fondo de toda la lucha por el sistema de salud. Les recomiendo ver una película con la que van a entender perfectamente lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo. Se llama ¿Qué invadimos ahora? De Michael Moore. Es un documental muy divertido, pero que nos muestra precisamente la diferencia entre el Estado Social de Derecho y el Estado que han montado antes. Viendo qué invadimos ahora de Michael Moore, que les quedaría de tarea, me ahorro horas de explicarles el punto. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Que en los 80 empiezan estas ideas a resurgir. En los años 80 y a finales de los 80, Colombia estaba en procesos de paz. Habíamos intentado en el año, iniciando los 80, después del gobierno de Turbay, llegó un conservador, pero conservador progresista llamado Belisario Betancur, ya hemos intentado un primer acercamiento con las guerrillas, se creó la Unión Patriótica ahí para ayudar políticamente a ese proceso, hicieron negociaciones y lastimosamente no se concretó, pero a finales de los 80 el presidente Barco sí genera las condiciones políticas para que exista un proceso de paz. Y a partir de ahí llegan al proceso de paz diversas guerrillas, el M-19,
de la cual proviene el presidente Petro, que era una guerrilla bastante compleja porque era una guerrilla conformada primero, pues digamos, por hijos de militares. Pizarro era hijo del almirante Pizarro, Navarro era nieto del general Navarro, Pizarro estudiaba en la Javeriana y Navarro era becario de Oxford. Es una guerrilla muy rara, muy diferente a las FARC, al ELN, al EPL, era una guerrilla bastante curiosa. El Quintín Lame, que nace ahí a la par con el M y que parte de las reivindicaciones de los movimientos indígenas, entre esas, el reconocimiento de la salud propia indígena, que hoy estamos precisamente concertando con las comunidades indígenas a través del CISPI. Entonces, el Quintín Lama es una guerrilla indígena y simplemente para poner dos ejemplos también y evitarme toda una explicación. En el año 1979, la Sala Constitucional del Consejo de Estado, porque no existía Corte Constitucional, decidió por un voto que los indígenas podían ser seres inteligentes. Y en el año 1974, y hay una crónica que pueden encontrar también en Google de Daniel Samper Pisano, no Daniel Samper Ospina, que es una mala versión de su papá. Daniel Samper Pisano hace la crónica de unos colonos que en la zona de los Llanos Orientales asesinan a unos indígenas. La mayoría de ellos menores de edad, eran 17 o 19, no recuerdo. El hecho es que estos colonos invitan a almorzar a los niños indígenas y cuando están recibiendo los alimentos a garrote y a machete los asesinan. Va el juicio y la defensa que planteó el abogado es que el asesinato de indígenas era una práctica, la caza de asesinato de indígenas era una práctica normal en la región. 1974. Bueno, en el año 1984 matan al padre Álvaro Ulcué y ahí es donde nace el Quintín Lame. No estoy con esto justificando los levantamientos armados, estoy explicando históricamente para que hoy no digamos ligeramente, es que esos guerrilleros, que ha habido una historia muy compleja que dio en su momento donde la democracia colombiana no estaba consolidada, aún no lo está, pero hoy ya no hay excusa para montar movimientos guerrilleros ni mantenerse en la guerrilla, por si me escucha el ELN, pero en ese momento, digamos, los indígenas, los indígenas sí estaban bajo una condición muy compleja. Entonces nace esta guerrilla, el M-19, una facción del EPL, la EPL, los hermanos Calvo en la negociación con Betancur son los que hacen la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí nace la idea original. Bueno, va el movimiento revolucionario de los trabajadores, recuerdo que uno de los líderes de ellos, el MRT, uno de ellos lo nombraron director de tránsito en Barranquilla, entonces le dijeron que era el movimiento regulador del tránsito, ya era después de eso. Bien, entonces, todos estos van a la discusión de la Constitución del 91. A finales de los 80, nace el concepto de Estado fallido por Colombia. Entonces, matan 4 candidatos presidenciales, matan un ministro de Justicia en los 80, que es Rodrigo Lara Bonilla, que había enfrentado el narcotráfico prácticamente solo, matan un procurador, matan jueces, matan fiscales, matan y asesinan a la UP, o sea, los 80 y principios de los 90 es el asesinato de un partido político entero, que fueron miles de militantes de la UP. Pues los politólogos a nivel internacional dicen que Colombia es un estado fallido. Y estamos en eso, y ya a finales de los 90 hay la confluencia de muchas cosas, ONGs, organizaciones de mujeres que fueron importantísimas y fueron invisibilizadas en el proceso, organizaciones de jóvenes, bueno, hubo una confluencia muy fuerte, un liderazgo muy grande ahí, especialmente del M-19 y de Pizarro en su momento, y eso confluyó en todo el proceso de la séptima papeleta y luego la construcción de la Constitución del 91. Entonces, cuando se construye la Constitución del 91, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque es la Constitución de los derechos. La columna vertebral de la Constitución del 91 son los derechos, porque veníamos de un Estado napoleónico donde el Estado estaba por encima de los ciudadanos. Y por eso, bajo las políticas de seguridad, el Estado podía torturar, desaparecer o asesinar.
Entonces, la Constitución del 91, que es la de los derechos, pone al ciudadano por encima del Estado. Esa es la primera gran diferencia de ese proceso. Segundo, es un Estado que por primera vez reconoce, y la Asamblea Nacional Constituyente es la primera corporación pública que se parece a su pueblo, por lo menos en algo. Entonces, la Constitución del 91, quien la crea, los constituyentes o la Asamblea Nacional Constituyente, por primera vez le da espacio a los indígenas. Pues imagínense, hace unos años decían que no eran seres inteligentes y luego viene una asamblea y les da espacio para que construya la Constitución, que es la herramienta legal más importante de un país. Y ahí gran parte de Colombia descubrió que había indígenas. Entonces vimos a Lorenzo Muelas, indígena guambiano o Misac, como dicen ellos, que llega aquí a la Plaza de Bolívar con su atuendo típico, sus falda azulita, su ruanita morada y su sombrero, y cuando va a entrar Lorenzo Muelas, constituyente elegido, el policía no lo deja entrar al Congreso porque dice que por la ley quinta tiene que estar con saco y corbata. Entonces, Lorenzo entra en cólera, sale Antonio Navarro, sale Horacio Serpa, convencen al policía y entra Lorenzo Muelas y se echa un discurso histórico de reivindicación del derecho de los indígenas. Y a partir de ahí tenemos el tema de salud indígena, ¿no? Y salud propio, hoy que lo están criticando desde la ignorancia. Nos decimos, vamos a reconocer a los sabedores, a las parteras, a los chamanes. Eso está reconocido en la Constitución del 91 y hace parte de algo que funda la Constitución y funda el Estado colombiano desde 1991, que es la plurietnia y la multiculturalidad. Por eso esos comentarios, y vuelvo al tema de Juan Gozaín, es que se lo he oído a periodistas hablando sarcásticamente del reconocimiento de los chamanes. O sea, qué ignorancia, no se han leído ni siquiera la Constitución del 91. Entonces, ahí tenemos esa discusión, pero la pregunta es, ¿por qué? Si era la Constitución de los derechos, de la inclusión, de superar todo esto, a la salud se le negó el carácter de derecho fundamental y se consideró un servicio. Y sale la ley 100 como desarrollo de eso. ¿Por qué? Porque cuando se está construyendo la Constitución de 1991, paralelamente en el mundo, la discusión del neoliberalismo a través de los planes de ajuste estructural, el consenso de Washington y muchos otros espacios y plataformas internacionales, había ganado campo a nivel internacional. Se cae el muro de Berlín y lo que se dice es, inclusive miren la arrogancia, hay autores como Francis Fukuyama que dicen esto es el fin de la historia. Ya no podemos discutir políticamente nada. Aquí el único camino que queda después de esto es el neoliberalismo. El fin de la historia del último hombre, se llama el librito de Francis Fukuyama. Entonces, todo eso permea, tenemos una cosa bastante compleja y es, paréntesis aparte, pero sin esto no podemos entender cómo funciona Colombia. Aquí en Colombia hay colegios para élites, o sea, donde se educan las élites. Luego vienen los colegios para ricos. Pueden tener más plata que las élites, pero se educan en otros colegios. Luego vienen los colegios para ricos, para clase media alta, para clase media, para clase obrera, y por allá en el fondo, están los colegios para los campesinos, donde es un solo profesor dando todas las materias, va bajo de un árbol, sin ni siquiera tablero. Esa es la segmentación educativa. Y las élites salen de ahí a estudiar en universidades extranjeras. Y muchas de ellas, pues, obviamente fueron a Estados Unidos. ¿A aprender qué? Políticas neoliberales. No conocen una vereda. Eso cuando les hablan de zona rural dispersa, ellos se imaginan que es la plaza de mercado del 7 de agosto. No conocen una vereda. Y sin embargo, una vez llegan a los 20 y pico de años, entran a ser viceministros, entran a ser subdirectores de entidades y a dirigir el país, sin haber estudiado el país y sin conocerlo. Y esa fue la realidad que nos sucedió ahí. Entonces montaron todos unos sistemas, montaron todas unas políticas totalmente ajenas a lo que es el país.
absolutamente. O sea, uno les habla de territorios municipalizados. Dicen, no, en Amazonas solamente hay 2 municipios, Leticia y Puerto Nariño. Entonces es chiquitico. Bueno, cuando hicimos las zonas campamentarias, mandaron camiones desde Bogotá con comida. Todas esas tractomulas quedaron varadas porque no había carreteras. O sea, ni siquiera sabían eso, que no habían carreteras. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué sucedió? Que el tema de la salud especialmente quedó permeado por esas políticas. El Estado no tiene por qué prestar servicios de salud. Esa es la discusión de ellos. El Estado no está para prestar servicios de salud y eso debe ser entregado al mercado. Esa es la base filosófica y política que está atrás de la Ley 100. Y eso fue lo que se hizo. Ahora, eso tiene unos actores en el Congreso de la República que actuaban en nombre de las corporaciones internacionales que estaban interesadas en traer las transnacionales de la salud y de los servicios médicos acá, y los laboratorios y todo esto. O sea, esa política fue con agentes que usaron en Colombia. El principal, y como esto es una cátedra, y tengo libertad de cátedra, el principal es el presidente de la República, que Barco monta todas las condiciones para que se dé el proceso de paz, la constituyente y el cambio. Pero a quien le tocó eso a dedo, literal, porque fue un niño que a dedo dijo, este va a ser el presidente, fue el presidente Gaviria, que lo que hizo fue actuar de agente de todo ese entramado internacional de gobiernos transnacionales y agencias internacionales para montar el neoliberalismo y generar una contradicción histórica entre una constitución de derechos y un modelo económico neoliberal. ¿Qué dice el profesor? Voy a citar para que esto no se vea como un discurso radical. ¿Qué dice el profesor de ética de la Universidad de Harvard, profesor Sanders? Dice, hay bienes que no se pueden poner a disposición del mercado porque vamos a tener grandes problemas. Y Sanders enumera varios de ellos. Uno de ellos es el agua, pero otro que taxativamente, dice Sanders, no se puede colocar a manos del mercado es la salud. Porque si ponemos la salud a manos del mercado vamos a tener enormes líos, y está describiendo la sociedad norteamericana, que tiene enormes líos por eso. Pero eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué sucedió en 1991? Que la salud salió del catálogo de derechos fundamentales y fue presentada como un servicio. Y con la Ley 100, obviamente, se organiza todo el sistema del servicio de la salud. Al igual que usted vende chaquetas o vende cualquier otro producto que se convierta en mercancía. Y entran ahora sí los actores a competir por esos servicios. Digamos que hasta ahí no hay problema. El problema fue cuando creamos en medio de eso una intermediación financiera a través del aseguramiento manejado por privados, pero un aseguramiento bastante complejo porque ni siquiera desde el punto de vista financiero las EPS fueron bien diseñadas. Usted creaba una EPS con $1 millón. Entonces, ¿qué aseguramiento financiero podía tener? Y encima de eso, bajo unas condiciones en las cuales el grado de rentabilidad estaba por acá y la salud por acá. Entonces, ni aseguramiento financiero tenemos hoy después de todo este proceso, y aseguramiento en salud, pues menos. Si no, no tendríamos millones de tutelas y cientos de miles de quejas al año en todas las autoridades competentes. Entonces, eso se crea ahí y empieza ahora sí la lucha por el derecho a la salud, que es una lucha que han dado los ciudadanos, los indígenas desde su, los indígenas desde su cosmovisión y el reconocimiento de su salud y reclamando salud en sus territorios, los profesionales afrodescendientes. Los desplazados son importantísimos en esta historia, porque a los desplazados empiezan a colocar tutelas, y miren que la tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales, pero además es un mecanismo de participación ciudadana. Entonces la Corte Constitucional, que es otro instrumento creado por la Constitución del 91, a partir de las tutelas que se accionan por participación ciudadana, lo que empieza a identificar es que hay un problema estructural en ese servicio de salud.
y lo identifica en la sentencia T025, la de los desplazados. Entonces la Corte Constitucional ordena al Estado colombiano a que lleve a los desplazados al mismo nivel de derecho de todos los colombianos. Entonces, ¿qué les dieron? Carnet. ¿Qué evidenció la Corte cuando les dan el carnet? Dijo, los desplazados ya están igual que todos los colombianos, están jodidos, dijo la Corte. Y entonces saca una nueva sentencia, que es la T760. Entonces la Corte ha venido evolucionando sus sentencias, pero un poco la reflexión viene dada en lo siguiente. Es por la participación ciudadana que el derecho a la salud empezó nuevamente, o mejor dicho, surge el derecho a la salud, porque aquí era un servicio, es por la participación, porque sin manifestaciones públicas, sin tutelas, sin toda la lucha que han dado las organizaciones, no tendríamos la jurisprudencia de la Corte. La Corte en primera instancia declaró que el derecho a la salud era conexo a la vida, ese fue el primer paso. Luego declaró que para sujetos de especial protección constitucional, esto es niños, esto es mujeres embarazadas, esto es personas de tercera edad o personas en condición de discapacidad, para ellos, dijo la Corte en un segundo momento, la salud sí es derecho fundamental. Y luego en la T760, que se deriva directamente de la T025, o sea, de los desplazados, la Corte evidenció que el conjunto de la población colombiana no tenía acceso realmente a servicios de salud. Y la Corte lo que evidencia es que el carnet no garantiza salud. Entonces, en la T760, la Corte lo que ordena es el cumplimiento, el reconocimiento y el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. Y se lo ordena al Estado en el 2008. O sea que todos estos ministerios de salud y el conjunto del Estado desde el 2008 le vienen incumpliendo a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, por eso, ordena que no haya régimen contributivo y no haya régimen subsidiado, porque eso atenta contra el derecho a la igualdad constitucional. Ordena que la salud llegue a todos los territorios, porque lo que tenemos es un sistema totalmente inequitativo, donde aquí al norte de Bogotá, como lo ha dicho la ministra, pues tenemos la Santa Fe, la Chayo, todo un conjunto de instituciones privadas, pero ellos no van al sur. No tenemos IPS privadas en Chocó, ni tenemos IPS privadas en Guainía, que es una catástrofe de la salud que tenemos hoy. ¿Por qué no están allá? Pues por un simple raciocinio financiero, es que no es negocio. Entonces, no podemos que un derecho fundamental quede al arbitrio de que las empresas vayan a un sitio donde es rentable y en donde no, la población no tiene derecho porque ellos no se consideran negocio. Eso a nosotros nos suena, me perdonan la palabra, una aberración desde los que nos sentamos en los derechos humanos. Pero si ustedes hablan con un neoliberal, les va a decir que así es la vida. En Estados Unidos ustedes saben que no existe la palabra pobre. Allá a los pobres se les dice perdedores. Bien, entonces esa discusión se dio en la T760, que aún hoy sigue abierta y seguimos cumpliendo. ¿Cuál fue la respuesta a la T760? La Ley Estatutaria de Salud del año 2015. Y esa Ley Estatutaria de Salud, y aquí vamos cerrando ya con esto damos la entrada al diplomado para ahora sí entrar a los temas ya gruesos de lo que es la Ley Estatutaria y ahora la reforma. Pero la Ley Estatutaria ustedes van a ver qué es lo que dice. No tengamos dos sistemas, unifiquémoslos, tengamos los determinantes sociales de la salud, se hablan ahí. Entonces, nosotros no sacamos nada con montar hospitales en el Chocó, con llevar médicos especialistas, con pagarle bien a los médicos. Si sigue la minería ilegal en el Chocó y la población del Chocó se ve obligada a comer mercurio, que es lo que le echan a los ríos para explotar el oro allá. Entonces, no sacamos nada montando hospitales, montando clínicas especialistas en estos municipios, mientras hayan ciertos sectores, como por ejemplo lo que pasa en La Guajira, que no haya acueductos. Mientras no haya acueductos se nos van a seguir muriendo los niños. Entonces, con los determinantes sociales a salud, lo que habla la reforma, pero lo viene hablando la ley estatutaria, derivado de la sentencia de la Corte de 2008. O sea, realmente no estamos inventando nada nuevo.
Estamos cumpliendo lo que hace tiempo debemos haber cumplido como Estado. Entonces, ahí, en esa ley estatutaria, lo que se dan son las bases, ahora sí, para que hagamos una reglamentación. En los derechos fundamentales, con esto termino, cuando se dio la discusión de que la reforma a la salud debía ser una ley estatutaria y no una ley ordinaria, que ahí yo tuve un agarrón público con el doctor Hugo Primi, muy respetuoso, pero al fin y al cabo agarrón, pues es que veníamos de cumplir una sentencia, hay una ley estatutaria que es la que desarrolla el derecho y el sistema de salud es la herramienta para desarrollar el derecho fundamental. O sea, el sistema de salud es lo accesorio. Por eso ustedes no van a encontrar ninguna reforma al sistema de salud que sea una ley estatutaria. Todas son ordinarias, incluida la ley 100. Entonces, esa fue la discusión. Lo que estamos haciendo en este momento básicamente es cumplir la ley, la sentencia T760 y la ley estatutaria, dándole forma a todo lo que dice la ley estatutaria en materia de salud y que responde básicamente a tres cosas fundamentales. Una, que el derecho a la salud sea un derecho humano fundamental. Y un derecho humano fundamental no puede quedar al arbitrio de que donde no es negocio yo no presto el servicio. Dos, que haya equidad. Porque aquí nos han dicho, es que las clínicas en Colombia son, obvio que las clínicas en Colombia son muy buenas. El problema es que quedan en el norte de Bogotá o en el sur de Cali. Pero no en el Guainía, no en la costa pacífica caucana, no en la Guajira. Entonces tenemos que generar a través de una política pública que haya una equidad en el servicio de salud. O sea, que no puede ser posible que aquí tenemos toda la tecnología de punta para atender a un niño y en la Guajira se nos mueren los niños porque no hay un mínimo de atención. Eso no puede seguir pasando en un estado que se llame social de derecho. Y lo tercero, que tiene que atacar muy fuertemente la reforma como mandato de esto, es que hay algo que es innegable, y es que tenemos una crisis financiera que viene, como lo vimos, con la columna de Juan Gozaín, por eso se las traje. Eso es un problema de hoy, como vemos de hace muchos años, y cada vez va creciendo más, hasta el punto de que, Juan Gozaín lo dice, esta crisis financiera se va a llevar todo el sistema, si no se le pone una reforma realmente que le ponga fin al problema, porque lo que hemos hecho durante 14 resoluciones es arreglarle el problema financiero a las EPS a costa ¿de qué? De los pacientes. Entonces esos son los tres grandes retos en este contexto que queríamos que fuera un contexto histórico, político, de lo que es la lucha por el derecho a la salud.